Gracias, señor presidente. Quiero poner en antecedentes a este Congreso de una situación que es preciso evitar. La Superintendencia de Industria y Comercio a cargo del doctor Pablo Felipe Robledo está próxima a expedir una circular que como máxima autoridad de protección de datos pondría en gravísimo riesgo la garantía al buen nombre y la transferencia de los datos de los colombianos hacia empresas de los Estados Unidos. Vamos a explicar el asunto. En Colombia está reglado el derecho constitucional y fundamental al buen nombre en el artículo 15 de la Constitución Nacional. Eso significa que las autoridades colombianas deben velar por la adecuada protección de los colombianos cuando se trata del almacenamiento, transferencia o información relacionada en los bancos de datos que circulan tanto nacional como internacionalmente de los colombianos. Y Colombia es de los países en donde más está desarrollado el principio fundamental de protección al buen nombre de los colombianos. Pero con esta circular, cuyo borrador está en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio para que los colombianos hagan glosas y críticas objetivas frente al tema, el gobierno de Santos pone en grave peligro los derechos de millones y millones de colombianos, porque las empresas de los Estados Unidos que van a ser beneficiarias de las transferencias de los datos, es decir, de la información de los colombianos, no van a estar cobijadas por un buen nivel de protección de los mismos. En ese orden de ideas, el proyecto de la Superintendencia de Industria y Comercio fomenta la exportación de datos a los Estados Unidos sin garantizar la efectiva protección de los ciudadanos cuyos datos son exportados a esa nación. Y dada la importancia de la economía digital y de los derechos humanos, se propone fomentar, no prohibir, sino fomentar esa misma exportación de los datos de los colombianos a los Estados Unidos, siempre y cuando se prevean los mecanismos de protección adecuados. En ese sentido, le sugerimos a la Superintendencia de Industria y Comercio lo siguiente. Primero, que solo se permita la transferencia de datos de colombianos a empresas de los Estados Unidos que están en el Privacy Shield o escudo de privacidad, que es un acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea para que los datos sean tratados con el mismo nivel de protección en Estados Unidos que en los países que forman parte de la Unión Europea, donde es mucho más alto la protección y la garantía para el buen nombre de los ciudadanos europeos. Segundo, que en la circular se incluya un artículo sobre la responsabilidad del exportador de datos colombianos para que las empresas que sean beneficiarias de la información de los colombianos puedan responder a ese exportador por la probable infracción o violación a sus derechos al buen nombre en los Estados Unidos de Norteamérica. En suma, apoyamos transferencias de los datos de la información de los colombianos a los Estados Unidos siempre y cuando primero se prevean los mecanismos de protección a los derechos de los colombianos y segundo, el exportador de los datos de los colombianos respondan ante los ciudadanos de ese país, es decir, de los Estados Unidos. Nosotros presentamos, señor presidente, un proyecto de ley estatutaria para poner en cintura a aquellas empresas que manejando los datos de los colombianos no tienen domicilio en Colombia a pesar de que sí operan en suelo colombiano. Nos referimos a empresas como Facebook, como Instagram, portales de compra tan reconocidos como Amazon, eBay, etcétera. Cuando el ciudadano colombiano se le presenta un problema con su buen nombre o una reclamación, no hay una autoridad en Colombia que vele por el buen dato de los colombianos, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, porque habría que irse a quejar el mono de la pila, porque esos operadores de datos no tienen domicilio en Colombia. Por eso, señor presidente, le hacemos la exigencia al Superintendente de Industria y Comercio, que es la máxima autoridad de protección de datos de los colombianos, a que
incorpore dentro de la circular que está en borrador ahora mismo las sugerencias que hemos hecho en la tarde de hoy en esta plenaria. Muchas gracias, señor presidente.